Bien, en este caso tenemos dos partículas unidas por un resorte de masa despreciable y constante K. Las partículas tienen masa m1 y m2 y estas partículas son libres de rotar y vibrar en el plano. Entonces, para este problema, lo primero que voy a hacer es indicar en este sector el centro de masa de mi sistema, bien, que va a ser a la distancia media entre las partículas, porque recordemos que el resorte no tiene masa, y voy a plantear un sistema de referencia con el origen justamente en este centro de masa. Bien, ahora lo que voy a plantear entonces es un sistema de posición basado en coordenadas polares, de modo que la posición de la partícula m1 va a ser va a depender de un valor ρ sub 1 y tita sub 1. Lo mismo para la partícula m sub 2, va a tener una posición que va a depender de ρ sub 2 y un ángulo tita sub 2. De modo que si recordamos la expresión de la velocidad, es decir, la derivada del vector posición con respecto al tiempo en coordenadas polares, esta es igual a ρ punto en la dirección del versor u sub ρ más ρ por tita punto en la dirección del versor u sub tita. Bien, algo que me faltó mencionar es que el resorte en reposo tiene una longitud que vamos a llamar L. Entonces, con esto podemos hacer nuestra expresión de la energía cinética del sistema, que va a ser igual a un medio de la masa 1 por la velocidad r sub 1 punto al cuadrado. Bien, es decir, eh, para la masa 1 vamos a tener una velocidad, bien, y esta la vamos a elevar al cuadrado, lo mismo va a ser para la masa 2, m sub 2 por r sub 2 punto al cuadrado. Entonces veamos, para estos casos va a ser muy similar para ambos, vamos a tener m sub 1 por la velocidad, bien, está dada por esta expresión. Entonces si nosotros calculamos el cuadrado de esta expresión, va a ser igual al cuadrado de los componentes, porque son bases ortonormales. Entonces para m sub 1 tenemos ρ sub 1 punto al cuadrado más ρ 1 al cuadrado tita punto 1 al cuadrado. Bueno, para aclarar acá lo que estoy haciendo es encontrar la norma de este vector, ¿bien? Y elevándola al cuadrado, ¿bien? Es igual a estos componentes elevados al cuadrado. Entonces, lo mismo voy a tener, algo parecido para la partícula 2, voy a tener m sub 2 dividido 2 por ρ sub 2 punto cuadrado más ρ sub 2 cuadrado tita punto sub 2 al cuadrado. Como todo esto se mueve en el plano y tampoco dijimos si tenía o no gravedad, la única energía potencial que vamos a considerar va a ser la energía potencial elástica, que va a ser un medio de K por cuánto se está estirando el resorte. Para esto lo que podemos considerar es la suma de ρ sub 1 más ρ sub 2, que va a ser la distancia ahora entre las partículas, menos el valor L de la posición en reposo del resorte. Todo esto al cuadrado. Y con esto podemos expresar el lagrangiano del sistema, que nos va a quedar como esta expresión que teníamos para la energía cinética. Bien, menos esta expresión de la energía potencial. Así que vamos a quedarnos con esta expresión final para el lagrangiano. Ahora bien, para este problema todavía no lo dijimos de forma explícita, pero en realidad estamos teniendo 4 grados de libertad, porque estamos teniendo la coordenada ρ sub 1, tita sub 1, ρ sub 2 y tita sub 2. Bien, entonces, ahora para estas partículas vamos a tener que derivar los correspondientes momentos de cada una de las coordenadas generalizadas. Entonces, para el caso de P sub ρ 1, lo que vamos a tener es que esto es igual a la derivada del lagrangiano con respecto a ρ sub 1 punto. Bien,
El único término que tiene ρ sub 1 es este de acá multiplicado por este factor de acá afuera. Bien, multiplicado por este factor. De modo que cuando lo derivamos nos va a quedar m por ρ sub 1 punto. Ahora, bien, para el caso de p sub tita 1 va a ser parecido. Vamos a tener la derivada del lagrangiano con respecto a tita punto. El a tita sub 1 punto. Bien, hay que aclarar con respecto a cuál de ellos estamos derivando. El único término es este. Este 2 baja, se simplifica con el 2 de acá afuera. Cuando derivamos, entonces nos va a quedar, acá era m sub 1. Acá también nos queda m sub 1 por ρ sub 1 cuadrado por tita 1 punto. Ahora bien, debido a la simetría de este sistema, estas expresiones que sacamos recién para la segunda partícula van a ser igual, pero con el subíndice sub 2. Bien, de estas expresiones podemos despejar, en la primera vamos a despejar ρ sub 1 punto y va a ser igual a p sub ρ sub 1 dividido m sub 1. Del mismo modo para tita sub 1 punto nos va a quedar esta expresión, bien, dividido m sub 1 ρ sub 1 al cuadrado. Y lo mismo vamos a tener para estas expresiones para la segunda partícula, pero con el subíndice 2. Bien, para el hamiltoniano de este sistema podríamos usar la expresión formal, pero en este caso, como la energía potencial no depende de la velocidad, podemos simplificarlo y considerar que el hamiltoniano es igual a la energía mecánica del sistema. Así que voy a poner esta misma expresión que usé para el lagrangiano, pero voy a cambiar el signo donde estaba restando la energía potencial para que me quede sumando la energía potencial. Pero recordemos que el hamiltoniano tiene que ser expresado con las variables correctas. En este caso vamos a tener tita sub i, ρ sub i, p de tita sub i y p de ρ sub i con i que es igual a 1 y 2, ¿bien? Porque es para cada una de las dos partículas. Y recordemos también que tenemos que entonces cambiar las expresiones, estas que estoy subrayando. Bien, que son ρ sub 1 punto, tita sub 1 punto y lo mismo para la segunda partícula. La vamos a cambiar por las expresiones correspondientes que sacamos de este lado. De modo que voy a tener, y yo voy a ir distribuyendo este factor a cada uno de los términos para que me queden términos separados. Voy a tener m sub 1 sobre 2 por, y en lugar de ρ sub 1 punto al cuadrado voy a poner esta expresión elevado al cuadrado, esta expresión de acá, que va a ser p de ρ sub 1 al cuadrado sobre m sub 1 al cuadrado. Y acá podemos ver que ya se nos va a simplificar un poco, este m sub 1 se nos va con este cuadrado. Esto va a ser más, voy a tener m sub 1 sobre 2 por ρ sub 1 cuadrado por, en lugar de esta expresión de tita sub 1 punto al cuadrado, voy a poner el cuadrado de esta expresión que sacamos acá. De modo que voy a tener p de tita sub 1 al cuadrado sobre m sub 1 al cuadrado. Y en lugar de poner ρ sub 1 al cuadrado a la cuarta, quiero decir, voy a poner ρ sub 1 al cuadrado y lo voy a poner dos veces. Simplemente para que sea más claro acá cuando simplifique. Este ρ sub 1 se me va con el de arriba. Y un m sub 1 me quita este cuadrado de acá. Lo mismo hago para la partícula 2, donde voy a tener los mismos dos términos que hice recién, pero con el subíndice 2. Y la expresión de la energía potencial es la misma, así que la voy a pegar. Bien. Y con esto tendríamos la expresión del hamiltoniano, que aquí se muestra recuadrada y ya simplificada sin los términos que simplificamos recién. Entonces ahora, para desarrollar las ecuaciones de movimiento, lo que podría empezar a hacer es desarrollar, por ejemplo, para ρ sub 1 punto, decir que esto es igual a la derivada parcial del hamiltoniano con respecto a p de ρ sub 1. Bien, y esto va a ser igual a que el único término que tiene p de ρ sub 1 es este primer término que tenemos acá. Derivando el 2 se nos simplifica con el otro 2 y esto nos va a quedar
P de ρ sub 1 sobre M sub 1. Bien, esta expresión es la misma que habíamos sacado acá, así que para simplificar, ya que este es un problema bastante largo, directamente voy a llevarme esta expresión y colocarla de este lado porque ya las tengo calculadas. Entonces esto lo voy a quitar y lo que voy a tener para las otras va a ser que esta va a ser igual a la derivada del hamiltoniano con respecto a P de tita sub 1 y lo mismo para la segunda partícula. Voy a tener la derivada del hamiltoniano con respecto a P de ρ sub 2 y la derivada del hamiltoniano con respecto al momento P de tita sub 2. Después, para las derivadas con respecto al tiempo del momento conjugado, voy a usar esta expresión, como ya veníamos haciendo. Y lo que voy a tener es que, vamos a ver, para la primera voy a tener que la derivada con respecto al tiempo de P de ρ sub 1 va a ser igual a menos la derivada parcial del hamiltoniano con respecto a ρ sub 1. Y esto va a ser igual a menos el único término que tiene de ρ sub 1 hasta acá. Bien, así que voy a aplicar la regla de la cadena. Este 2 baja cuando derivo, se simplifica con el otro 2, así que me va a quedar menos k por la derivada de lo que está acá adentro. Bien, así que, perdón, por todo el término como está adentro sin derivar, me va a quedar ρ sub 1 más ρ sub 2 menos L. Por ahora sí la derivada de lo que me quedó adentro, que es el único término que tiene que no me va a quedar 0 va a ser este y me va a quedar igual a 1. Así que me queda por 1. Bien, esto es un ρ. Así que esto es lo mismo que no ponerlo acá. Y con esto tengo la expresión de P de ρ sub 1 punto. Ahora para la derivada con respecto al tiempo de el momento conjugado de tita sub 1, lo que voy a tener es que es igual a menos la derivada parcial del hamiltoniano con respecto a tita sub 1. Y esto va a ser igual a... Veamos qué términos tienen tita sub 1. Vemos que ningún término tiene tita sub 1, así que esto se nos va a hacer 0. Ahora bien, estos dos que calculamos, vamos a hacer lo mismo para la partícula 2, que nos van a quedar igual a lo que calculamos recién, pero con el subíndice 2, aunque en este caso no cambia nada. Bien, entonces con esto tenemos todas las ecuaciones de movimiento de nuestro sistema. Como dijimos, tenemos 4 grados de libertad, por lo cual terminamos con 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ecuaciones de movimiento, ecuaciones diferenciales de primer orden. Pero veamos que tanto esta ecuación como su análoga para la segunda partícula se anulan, y esto es debido a que el movimiento angular se conserva. Entonces tenemos acá otro ejemplo donde la formulación hamiltoniana es útil para casos de conservación del momento angular.